Mi esposa me sorprendió con el divorcio y mi vida quedó en ruinas, pero la reconstruí y se lo restregué en la cara. ¿Cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler? ¿Cuántas estrellas hay en los cielos? ¿Cuánto dura para siempre? No puedo responder las dos primeras, pero conozco la respuesta a la tercera. Durante algunos años, 3 semanas, 5 días, 2 horas, 10 minutos y 50 segundos, más o menos un tic, tonto de mí. Pensé que el basta que la muerte nos separe duraría mucho más. Pero maldición, a las 3:14 del viernes, 15 de junio, el diputado del sheriff se acercó a mi escritorio y me entregó un sobre. «Has sido notificado», fue todo lo que dijo antes de dar un giro preciso y salir del banco. Cada segundo pesaba sobre mí mientras abría el sobre manila y leía las palabras: petición de disolución de matrimonio. Sentí una opresión en el pecho como si estuviera teniendo un ataque al corazón. No tenía tanta suerte. Incluso se puso aún mejor. También había una orden de restricción que me prohibía ir a casa, la casa que poseía antes de casarme. Decía que ni siquiera podía llamar a Brian para averiguar por qué quería el divorcio. Mi esposa de 4 años juró bajo juramento que temía por su seguridad si me ponía en contacto con ella. Supongo que olvidó decirle al juez que habíamos hecho el amor la noche anterior, 2 veces. Cambia eso, yo hice el amor con ella me engañó. Tuve que ir a casa de mi madre solo con la ropa que llevaba puesta y pedir mi antigua habitación de vuelta. Decir que nunca lo vi venir sería el mayor eufemismo jamás pronunciado. Era un idiota dichoso, haciendo planes para nuestro futuro, soñando con bebés aún por nacer y esperando envejecer con mi mejor amiga. Todo lo que conocía quedó desgarrado. El próximo mes fue un torbellino de infierno. Mis finanzas fueron examinadas con lupa, no sea que estuviera escondiendo $1 para comprar una comida económica para el almuerzo. Las declaraciones siguieron, como Dante Alighieri escribió en La Divina Comedia: cada nivel del infierno era peor que el anterior. Los vi todos. A través de todo eso, seguía haciendo una sola pregunta: ¿por qué? No piensas claramente cuando tu espíritu está roto. Así que acepté todo. Lo único que pedí a mi futura exesposa es que respondiera a mi única pregunta. Cuando llegó su fecha en la corte, ni siquiera tuvo la clase de hacerlo frente a mí. En cambio, su astuto abogado me entregó una sola hoja de papel, ni siquiera escrita a mano, sino mecanografiada, a doble espacio, con márgenes anchos. ¡Qué alivio! No había hecho nada malo, simplemente se volvió a conectar en Facebook con Charles Winston III, su primer amor de la universidad, su alma gemela, aquel que le había quitado la virginidad que me habían asegurado que era mi regalo de bodas. Parecían ser un Romeo y Julieta modernos. CW II prohibió a su único hijo casarse con Brienne. 4 años después, el destino intervino y murió de un infarto masivo. El día después del funeral del viejo, el hijo buscó a su antigua amante. El siguiente párrafo casi me tumbó al suelo. Me estoy divorciando de ti porque te respeto demasiado como para tener una aventura con Charles. Vaya, tengo suerte de que me tuviera en tan alta estima. O podría haberme despojado de mi alma y pateado mi cadáver a la cuneta. O espera, lo hizo. Estaba llorando demasiado para seguir leyendo. Nuestro divorcio sin culpa se finalizó 2 días después. Salí del juzgado, fui al banco y presenté mi renuncia. Ya no podía pensar con claridad, así que decidí renunciar antes de que me despidieran. Y ahora conduzco hacia ninguna parte en particular, solo a California. ¿Por qué California? Siempre quise ver el Océano Pacífico. Mi siguiente parada fue el concesionario de Ford, donde cambié mi Mustang convertible por una camioneta pickup con una camper deslizable. Una furgoneta se había presentado en casa de mamá mientras yo estaba fuera y dejó 6 cajas de cartón que contenían todas mis posesiones. Me llevó un par de días preparar la camper para viajar a través del país. Sería mi hogar durante al menos el próximo año. Mamá trató de convencerme de que no me fuera, pero tenía la decisión tomada. Le dije que necesitaba hacer esto si iba a sobrevivir. Prometí llamar regularmente. Decidí alejarme de la autopista y conducir hacia el oeste por carreteras secundarias, hasta que se me acabara la gasolina y ver qué me deparaba el destino. Mi plan era encontrar un trabajo sencillo, algo que requiriera más esfuerzo físico que mental, y quedarme en cada lugar no más de 2 semanas. Llegué a un pequeño pueblo justo cuando el sol se estaba poniendo. Lo único abierto en la calle principal era un bar deteriorado que servía comida. Noté un letrero escrito a mano en la ventana: se busca ayuda. Mientras tomaba una cerveza fría, hablé con el barman, Phil, el dueño, sobre el trabajo. Le dije que solo estaba de paso, pero buscaba ganar algunos $, para la gasolina. Me miró nervioso antes de decir: un día de trabajo duro por el salario mínimo. Obtienes tu almuerzo y cena y cualquier propina que venga hacia ti. Pagas tu propia cerveza. Respondí: si tienes un lugar donde pueda estacionar mi camper, soy tu hombre. Justo afuera, en la parte trasera, sobre la grava. Luego, ponte este delantal y comienza a recoger las mesas. Y así, comencé mi nueva carrera.
En el 7º día de mi odisea, conocí a una mujer, tal vez 10 años mayor que yo, pero no estaba nada mal. Esa noche tuve relaciones sexuales con solo la segunda mujer de mi vida. Se sintió bien, muy bien. Fiel a mi palabra, me fui después de 2 semanas. Phil, el dueño, me entregó un sobre con mi pago y dijo, tienes trabajo siempre que lo desees. Durante los siguientes 6 meses, trabajé en 12 restaurantes, diners y bares de mala muerte diferentes y conocí a una docena de mujeres diferentes que escucharon mi historia y quisieron animarme. Luego me encontré con un obstáculo inesperado, el invierno en las montañas rocosas. La nieve caía tan espesa que apenas podía ver la carretera al llegar a un pueblo sin nombre en Colorado. Por la falta de tráfico, parecía que todos con un poco de sentido común estaban acurrucados en la cama para esperar la tormenta. Las únicas luces que vi fueron las de la comisaría de policía. Estacioné frente a ella y le expliqué a la gente que necesitaba un lugar donde estacionar, hasta que las carreteras estuvieran despejadas. Fue amable y me dijo que podía estacionarme en su estacionamiento. Incluso hizo una llamada al restaurante al otro lado de la calle para que pudiera conseguir algo de comer. La dueña era una mujer mayor que hablaba con acento italiano. Me miró de arriba a abajo. Mi nieto dice que estás buscando pasar la tormenta en una lata en la parte trasera de tu camioneta. Pareces un buen chico. Tengo un catre en la bodega que será mucho más cómodo. Le agradecí mientras devoraba una de las mejores comidas que había comido. A la mañana siguiente, me despertaron antes de que saliera el sol con los sonidos de la señora Bolano cocinando. Miré por la ventana, todo lo que podía ver era nieve. Mientras me vestía, noté una pila de varias docenas de latas de pintura apiladas contra la pared. Después de intercambiar buenos días, pregunté acerca de la pintura. Mi difunto esposo, que Dios descanse su alma, las compró hace unos 10 años. El tonto nunca pintó nada en su vida. A lo que respondí, yo trabajé para pagarme la universidad pintando casas y estaré encantado de intercambiar mi trabajo por tu cocina. Se hizo un trato, uno que cambió el rumbo de mi vida. Pintaría todo el restaurante, trabajaría para cubrir alojamiento y comida. También ayudaría en la cocina para preparar la cena cada tarde. Dejé de pintar, me lavé y me puse un delantal para aprender los secretos de la auténtica cocina italiana. Pasé las siguientes 5 mañanas en una escalera lavando el techo de hojalata estampada. Luego pintando un color base. Un color de acento hizo que el techo pareciera digno de la Capilla Sistina. Peter, eso se ve tan hermoso. Eres un artista. Al día siguiente, las carreteras estaban abiertas y los clientes comenzaron a entrar. Sin excepción, sus cabezas se volvían hacia atrás mientras admiraban mi esfuerzo. También varias jóvenes se acercaron a admirar al pintor, y pronto tuve un calendario social completo. No pinté mucho en los próximos días, ya que la camarera de la señora Bolano nunca se presentó. Le aseguré que era un camarero experimentado y tomé el control del frente del restaurante, mientras ella gobernaba la cocina. Formamos un muy buen equipo. Dormí como una roca esa noche. Fue la primera vez que no leí la carta de Brienne antes de acostarme. Nota que no dije antes de dormirme, un bien que me había estado eludiendo. A la mañana siguiente, me despertó el canto de un gallo de verdad. Más tarde, supe que la señora Bolano despertaba al gallo en la pausa entre el almuerzo y la cena. Me paré a su lado y aprendí sus secretos. A la señora Bolano le encantaba cantar, principalmente, canciones de amor italianas. Pronto, me tenía armonizando con ella. También decidió enseñarme a hablar italiano mientras cocinaba. Fui un estudiante rápido y pronto estábamos conversando en su lengua materna. Bueno, quizás conversar era un poco exagerado, pero estaba absorbiendo todo lo que decía. Era la mujer más paciente que nunca había conocido. Las lecciones seguían llegando. En primavera, plantamos un jardín de hierbas. En otoño, aprendí a hacer vino y enlatar productos. Rompí mi regla y me quedé durante 18 meses, aprendiendo a cocinar como un maestro y a hablar como ella también. Terminé de pintar en un cálido día de primavera y le dije a la señora Bolano que era hora de seguir adelante. Ella sonrió y dijo que lo entendía. Me dieron una fiesta de despedida digna de un general victorioso. La señora Bolano me dio varios regalos, incluido un libro de recetas copiado a mano y una caja de vino casero. Después de darme un último abrazo, me entregó un sobre con un nombre y dirección. Cuando llegues a San Francisco, ve a ver a mi primo Anthony. Dile que eres el hijo que siempre quise. Decidí hacer un poco de turismo y tomé la ruta turística hacia la costa. Incluso gané unos cuantos dólares en Reno, la ciudad más pequeña pero grande del mundo. Y escupí en el Gran Cañón. 4 semanas después, estaba almorzando en Fisherman's Wharf. A la mañana siguiente, me presenté en la dirección del sobre. Era un restaurante italiano muy bonito, enclavado en el centro de otras 2 docenas de restaurantes italianos muy bonitos. Parecía que Nab Hill era la mina madre para los amantes de la comida italiana. El barrio olía a cielo. El restaurante estaba cerrado, así que golpeé la puerta.
Un hombre bajo y calvo, vestido todo de blanco, asomó la cabeza desde la cocina y gritó: «No estamos abiertos». Golpeé de nuevo, esta vez, abrió la puerta. «¿Qué quieres?». Le entregué el sobre. «Ya era hora de que llegaras». Luego gritó en italiano: jefe, ese tipo que sabe todo está aquí». Tony miró la nota, luego estalló en carcajadas. Evidentemente, no sabían que yo entendía italiano mientras leía la carta en voz alta. «Esa prima loca mía dice que debería cederle mi cocina a este desconocido y dejarlo cocinar». Su personal rugió e hizo algunos comentarios muy desfavorables sobre cómo un hombre que parece pan blanco piensa que puede cocinar como uno de nosotros. Decidí no revelarlo. Tony notó la caja de cartón grande y 2 bolsas de compras muy llenas en el suelo junto a mí. «¿Qué tienes ahí, chef? ¿Te estás mudando?». Los empleados se burlaron de mí en italiano. «Un regalo de la señora Bolano». Abrí la caja y le mostré 4 botellas de vino casero. Tony pidió una copa y destapó una de las botellas. Sirvió lo suficiente para probar, luego volvió a llenar la copa y dio un sorbo. «¿Quién hizo esto?». La botella fue pasada alrededor, y todos pudieron probar el vino. «La señora Bolano me enseñó el año pasado. Si puedes cocinar tan bien como haces vino, quizás te mantenga cerca». Tony llamó a sus hijas, y me presentaron a Gina y Marie, las 2 gemelas más perfectas, sorprendentemente hermosas y de pelo negro azabache que podría imaginar. Tartamudeé un «encantado de conocerlas», y Marie sonrió y dijo: «encantada de conocerte también». Gina, en cambio, me lanzó una mirada maliciosa y dijo: «Así que este es el legendario cocinero de Colorado». Escuché a alguien detrás de mí reírse y declarar: «¿La leyenda, una leyenda?». Esto fue seguido por una pared de risas. Así, fui ungido con mi apodo. Tony anunció en italiano: «Bien, veamos qué puede cocinar la leyenda. Puede que sea un loco, pero confío en mi prima. Esta noche, San Francisco será tu juez». Gina me estaba mirando con odio. «¿Entendiste cada palabra que dijo?». Mi sonrisa me había delatado. Ella comenzó a reprenderme en italiano hasta que me defendí en su lengua materna. El personal de cocina nos observaba asombrado mientras discutíamos cara a cara. Tony finalmente nos separó, diciendo: «Guárdenlo para después, tu novio tiene trabajo que hacer». «Novio», escupió a mis pies, «mañana tendrá suerte de ser el lavaplatos». Luego pronunció algunas elecciones de palabras y se marchó indignada. Tony se rió y dijo: «Creo que le gustas. Ahora ponte a trabajar. Vas a hacer la sopa y 2 platos especiales para esta noche». Recogí mis bolsas, que estaban llenas de hierbas y especias, recé rápidamente y saludé a mi personal. Por el resto de la noche, hablamos italiano. Esa noche, hice cioppino, una sopa tradicional de pescadores italianos hecha con cangrejo fresco, lubina, vieiras, camarones y almejas, se agotó en 1 hora. Nos quedamos sin mi linguini aglio hecho con cangrejo capturado a la vista de la ciudad. Unos minutos después, mi noche se completó cuando un camarero me dijo que 2 personas casi llegan a las manos. Por el último pedido de mi pesto jockey hecho desde cero. Tony entró a la cocina y me abrazó, y Marie proclamó: «Esta noche, nació una leyenda». Gina, sin embargo, se quedó en su oficina haciendo la contabilidad. No dijo una palabra, aunque hice que uno de los camareros le llevara muestras de ambos. Agradecí a todos en la cocina y supe que había encontrado un nuevo hogar. El único cambio que tendría que hacer sería poner música y animar a mi equipo a cantar mientras trabajaban, ya que, como siempre decía la señora Bolano, la música hace que la comida sepa mejor. La fortuna Winston se hizo en bienes raíces. El abuelo, Charles Winston I, se especializó en ejecuciones hipotecarias. Compró muchas, algunos dirían que robó docenas de granjas durante la Gran Depresión. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a subdividir campos de maíz y construir casas iguales, que el gobierno financiaría para los soldados que regresaban. Tenía un conjunto de planos, y cada casa, aparte del color de las tejas y las persianas, era un clon de todas las demás. El viejo, Charles Winston II, no me llames Junior, siguió la tradición familiar y compró opciones sobre varias granjas que rodeaban la ciudad cuando las cosas iban mal. Durante la recesión a principios de la década de 1970, se sentó tranquilamente sobre ellas hasta finales de la década de 1980, cuando el mercado inmobiliario se volvió candente. Los remolques de construcción fueron seguidos por casas modelo, y el dinero comenzó a fluir. CW III y Brian no perdieron el tiempo en casarse. Su luna de miel en un paraíso tropical no salió como prometía el folleto, cuando ambos fueron derribados por un parásito intestinal. El resort se eximió de toda responsabilidad, diciendo que no habían prestado atención a sus advertencias de no comer alimentos de los vendedores que recorrían la playa. A su regreso, el tipo seguro convocó una reunión y anunció que estaba cambiando la dirección de la empresa. Mi padre tuvo su día, pero el tiempo de ser conservador ha pasado hace mucho. Con efecto inmediato, nos volvemos más agresivos.
Quiero que salgan y sacudan los arbustos para encontrar a los agricultores que estén buscando vender. Lamentablemente, CW III carecía del talento empresarial y la visión de su viejo. Era un narcisista ególatra que pensaba que sabía más que todos los demás, y ahora nadie podía detenerlo. Comenzó a comprar tierras de cultivo directamente a precios históricamente altos. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló en 2007, había apalancado todo lo que poseía. La gran recesión estranguló la economía, la gente dejó de comprar casas nuevas. Donde todos veían problemas y retrocedían, CW III imaginaba oportunidades. Y pedía aún más dinero prestado para comprar a su competidor más grande. Ahora poseía más de 500 acres vacíos y más de 50 casas en construcción. Lo único que no tenía eran clientes. Intentó todos los trucos que se le ocurrieron para mover el inventario, sin éxito. Pronto, el correo se acumuló con embargos de contratistas impagos. Bancos nerviosos vieron caer el valor de sus garantías y llamaron sus notas, exigiendo el pago completo. El tercero estaba seguro de que podría resistir la tormenta y liquidó todo, incluida la modesta cartera de acciones que heredó. Incluso canceló sus pólizas de seguro. Su último intento fue saquear la caja de seguridad con cada pieza de joyería de su madre, pero no fue suficiente para comprarle ni siquiera un mes de respiro a sus acreedores. El día en que su casa iba a ser embargada por los acreedores, se sirvió un vaso de escocés, tomó la mejor escopeta calibre 12 de su padre del armario de armas y se voló los sesos. Su ataúd no se abrió en el velatorio. Brian lo encontró minutos antes de que un alguacil llegara para entregarle los papeles de desalojo. Fue, pensó ella, el peor día de su vida. Desafortunadamente, muchos más estaban por delante cuando las tarifas fiscales póstumas de su difunto esposo salieron a la luz. Prometiste que reemplazarías a papá. La fecha de la boda de mi hermana se acercaba, y ella exigía que cumpliera mi palabra. Quería ir a su boda, pero había un problema: mi ex, Brian, era prima del novio y estaría allí con su madre. No la veía en más de 5 años y preferiría mantenerlo así por el resto de mi vida. Sin embargo, mi hermana era implacable y finalmente desgastó mi determinación. Y así se hicieron planes para que tomara un fin de semana libre para volar a Chicago. Había estado entrenando en un club de salud y tenía que admitir que me veía bastante bien con un smoking. El conductor de la limusina lo cronometró perfectamente. Los padrinos y las damas de honor estaban fuera de la iglesia, sin duda preguntándose si el hermano realmente haría una aparición después de 5 años. Podía escuchar el órgano sonando mientras salía. Me siguieron mis citas, Gina y Marie. Las dos increíblemente hermosas gemelas llevaban vestidos de diseñador que les quedaban perfectamente. Cada una tenía una abertura hasta el muslo, que mostraba sus medias con encaje en la parte superior. Un mes antes, cuando les dije que no podía ir porque no tenía pareja, ambas se ofrecieron a acompañarme y hacer el papel. Bromeé diciendo que las amaba a ambas por igual y no podía tomar esa decisión. Gina, la gemela mayor por casi 5 minutos, sugirió que cambiara mi respuesta de +1 a +2. Y Marie respaldó la idea y dijo que tenía más votos a favor. Mi hermana preguntó quién era la tercera persona en mi respuesta. Le dije que tendría que casarse para averiguarlo. El séquito nupcial observó, atónito, mientras llevaba a una hermosa mujer en cada brazo y las escoltaba hasta el banco de la familia de la novia. La expresión en el rostro de mamá no tenía precio. Maldición, se veían increíbles. Más de una persona debe haber sufrido latigazo cervical, mientras sus cabezas se giraban para ver al hermano ausente caminando hacia el altar. Las cámaras destellaban desde casi todos los bancos. Un grupo de amigos del instituto aplaudía y silbaba mientras pasábamos. Vi a Brian sentada con su madre. El tiempo no había sido su amigo, y había aumentado al menos 30 libras. Tenía una expresión confundida en su rostro pálido. Ambas de mis citas me besaron antes de regresar a mis deberes de escolta. Me encontré a mi hermana en el altar y le dije lo hermosa que se veía. Ella rió y dijo, «Eres un idiota. Nadie podría superar esa entrada». Comenzamos la procesión mientras el órgano tocaba, la marcha nupcial. Papá tenía otra solicitud, que diera el brindis antes de la cena. Nunca me he sentido cómodo hablando en público, pero acepté decir unas palabras. Intenté garabatear algunos pensamientos, pero no estaba teniendo mucho éxito. Cuando noté a una pareja de ancianos sentados solos en la mesa del novio, descubrí que eran los abuelos del novio que habían volado desde Italia solo para la ocasión. También supe que no hablaban ni una palabra de inglés. Estaba nervioso e intenté ignorarlos, pero se veían tan perfectos sentados juntos, sonriendo a una habitación llena de extraños, hablando un idioma que no entendían, que me inspiraron. 100 escenarios pasaron por mi mente. La mayoría involucraba poner un foco de atención en Brian y pedirle que explicara lo que quería decir cuando juró, «Hasta que la muerte nos separe». En cambio, tomé el mejor camino y, en italiano impecable, pedí a la pareja de ancianos que se pusieran de pie. Los saludé con abrazos y pedí a la multitud que brindara por el patriarca y la matriarca, de una gran familia ahora unida a la mía.
Después de un largo aplauso, anuncié, Brad, Wendy, por favor, únanse a mí aquí arriba. La sala se quedó en silencio, preguntándose qué estaba tramando. Les pedí a cada uno que extendiera la mano derecha. En el lecho de muerte de nuestro padre, él hizo que mi hermana pusiera sus manos en las mías. Luego envolvió las suyas alrededor de las nuestras. Con la poca fuerza que le quedaba, apretó y dijo, lamento no estar allí para compartir el resto de tu vida. Así que estoy pasando mi responsabilidad a tu hermano, Peter. Serás el mejor amigo de Wendy, serás su maestro y su protector. No me falles. Esta noche, confío esta sagrada confianza a tu esposo, Ion. Ato tu alma a la de Wendy, ahora son uno. Eres su mejor amigo, su maestro y su protector. No me falles. La multitud rugió su aprobación, todos excepto Brian, que sollozaba incontrolablemente. Su madre intentaba consolarla en vano. Después de la cena, un cuarteto comenzó a tocar un popurrí de canciones mediocres. La música no estaba mal, pero al grupo le faltaba un fuerte líder vocal. Gina y Marie me agarraron de los brazos y me llevaron al otro lado de la pista de baile, donde liberaron el micrófono. Gina despidió a los guitarristas y al baterista de inmediato y desafió al tecladista a seguirnos el ritmo. Luego anunció, damas y caballeros, directo de un compromiso de 3 años en San Francisco, les presento a la leyenda. El salón de banquetes enloqueció. Teníamos mucha experiencia cantando juntos en el restaurante, y pasamos las siguientes 2 horas serenando a mi hermana y su nuevo esposo con canciones de amor. Gina y María armonizaban como ángeles. Incluso logramos que el abuelo del novio se levantara para dirigir la tarantela, mientras el novio adornaba la pista de baile con su abuela. Cuando finalmente tomamos un descanso, mi ex-suegra se acercó a mí. Peter, ¿puedo tener un momento, por favor? Buenas noches, señora Bennington. Brian esperaba tener la oportunidad de hablar contigo, pero parece que eres tan esquivo como el viento. Le gustaría disculparse y pedirte que la perdones. Señora Bennington, eso no es necesario. Han pasado muchos años desde que cualquier cosa que dijera la señora Winston me importara. Por favor, Peter, no seas así. Por favor, háblale. Nunca haré eso, pero hay algo que me gustaría darte. Metí la mano en mi billetera y saqué un trozo raído de papel. El día que tu hija se divorció de mí, su abogado me entregó esto. Debo haberlo leído 10.000 veces. Mis lágrimas pueden hacer que sea un poco difícil de leer, pero mis lágrimas están secas y ya no siento el dolor de su traición. Este es el último vínculo con tu hija, tómalo, ahora es tuyo. Con su permiso, mis citas me están esperando. Me di la vuelta y nunca miré hacia atrás.